Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y poder compartir con ustedes en esta mañana este tiempo de estudio del Ministerio de Hombre Íntegro. Y estamos en el estudio de 12 hombres comunes y corrientes. Y hoy vamos a estar estudiando un nuevo apóstol, vamos a estar descubriendo un nuevo apóstol. Interesante, porque ya estamos en el número 11, 11 de 12. Y estamos en lo que hemos llamado esa zona de silencio, donde la Biblia no nos dice mucho, no nos habla mucho de estos hombres. Sin embargo, aquellos pequeños rasgos que podemos encontrar, aquellas pequeñas luces que podemos encontrar en la palabra de Dios, ya sea por alguna mención o por algo que encontremos en su nombre, vamos a descubrir, estamos descubriendo cualidades y aspectos que podemos identificarnos con ellos, siempre recordando la premisa de este estudio, de que no es importante el currículum de la persona que se elige, sino lo que Dios hace a través de Jesucristo, a través del Espíritu en la vida de estos hombres, para transformar eso común y corriente en algo realmente que trasciende. Y creo que, como dijimos desde el principio, no estamos invitando aquí a los apóstoles para juzgarlos, sino que los estamos invitando a que vengan y se sienten a nuestra mesa y nos cuenten y que nos enseñen para que nosotros podamos, en cierta manera, imitar lo que ellos hicieron para hacer la parte que nos toca. Y hoy vamos a ver un nuevo apóstol. Decíamos que quizás las características de este hombre sobresalen o las podemos descubrir por su nombre. Era conocido como el trinombre porque aparece allí en la lista de los apóstoles, en el último grupo, con tres nombres. ¿De qué estoy hablando? De Judas. Judas, que aparece allí en Juan como no el Iscariote, haciendo referencia de ese hombre que no era Iscariote, pero también en el libro de Mateo aparece como Lebeo, y en el libro de Marcos aparece como Tadeo. O sea, tres nombres tenía este personaje, este apóstol. Claro, su nombre de pila era Judas. ¿Sí? Los otros dos eran apodos que tenían o estaban muy apegados en cuanto a su carácter. ¿Quién era Judas? ¿Qué sabemos o qué podemos ir descubriendo acerca de Judas? En primer lugar, como la mayoría de los apóstoles, Judas venía de Galilea, muy probablemente de Caná, ¿sí? De aquella zona donde ya podíamos ver la semana pasada, quizás era de esta zona particular, ¿no es cierto?, donde Jesús también andaba, donde Jesús tenía familia o tenía parientes. También era Judas de este lugar. También algunos lo ubican, algunos lo llegan a ubicar como hermano de Jacobo, porque así aparece en el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando van todos los apóstoles al aposento alto, ¿no es cierto? Lo mencionan como Judas, hermano de Jacobo, pero no podemos precisar o ubicar exactamente quién es este Jacobo, porque lo dijimos. Cuando vimos a Jacobo el apóstol, dijimos que era un nombre muy común. Sí, Jacob, era muy común ese nombre en aquel entonces. Entonces, había muchos Jacobos. No necesariamente era hermano del Jacobo que estaba allí entre los 12, no hace referencia a ello, no lo menciona, pero son los rasgos así en general donde podemos ubicar a este Judas. Ahora, cuando hablamos de rasgos ya más personales, y ahora vamos a estudiar un poquito de los tres nombres que tenía Judas, quizás nos identifiquemos con él en un área que nosotros como hombres quizás no nos guste mucho. ¿Por qué? Se viene el Día del Padre, ¿no? El próximo domingo, de hecho, es el Día del Padre. Y todos aquellos que somos padres, a veces nos cuesta recibir cariño porque nos cuesta dar cariño. ¿Por qué? Porque somos un poco reacios, dijeran en mi rancho, somos un poco parcos, ¿no? Los hombres, aparte como que nos han criado así, de que el hombre no tiene que mostrar sus afectos, no tiene que sacar a relucir sus sentimientos, el hombre siempre tiene que guardar una postura, y por eso nos cuesta, y por eso a veces nos cuesta identificarnos con ciertos sentimientos, sobre todo aquellos que hablan de la compasión, aquellos que hablan de la empatía. Y cuando vemos a Judas y analizamos un poco quién era este Judas a través de sus nombres y por qué recibía estos apodos, me encontré con algo muy interesante. Judas, ¿qué significa el nombre Judas? ¿Por qué lo vamos a llamar el trinombre? Porque tenía eso, tres nombres. El primer nombre que recibía Judas era Judas, ¿no? Pero es un nombre de pila. Y es curioso porque Judas significa Jehová guía. Y aquí la primera cuestión que quizás ya nos lleve a adelantarnos al próximo apóstol que vamos a estudiar la próxima semana, que es, ahí sí vamos a ver Judas Iscariote. Ahora, Judas es un nombre poderoso. Se llama Jehová guía o Dios guía. Yo les pregunto, ¿cuántos familiares de ustedes se llaman Judas? Se llaman Judas. Yo nunca he conocido a nadie.
¿Verdad que no? ¿Has pensado alguna vez ponerle, aunque sea como segundo nombre, a tu hijo Judas? ¿No te gustaría llamarte a ti Dios es mi guía o Dios me guía? Pero te tendrías que llamar Judas. Pero lo curioso es que inmediatamente nosotros el nombre de Judas lo identificamos con la traición, ¿no? Entonces como que fue un nombre que quedó vetado. Interesante, porque la historia, para incluso Dios en sus planes, para identificar y para que cada vez que escuches Judas, ¿sí? Solamente quizás lo relaciones con aquel traidor, hizo que a Judas, Judas, también se lo conociera como Leveo Tadeo. Incluso vas a encontrar a muchas personas que a la hora de nombrarte los 12 apóstoles, no te dicen solamente Judas el Iscariote y te dicen o Tadeo o Leveo. Sin embargo, cuando vemos los nombres que significaban nuestros apodos que recibía, el primero de ellos era Leveo. Y este apodo significaba niño de mamá. O sea, de llamarte Jehová te guía, ahora te van a decir niño de mamá, mimado, el consen. ¿Sí? Ya sal de las faldas de tu mamá, ¿no? Esa es la idea un poquito. Daba la idea de que Judas probablemente era el menor de varios hermanos, era el consentido, era un niño caprichoso, fue creciendo, le quedó ese apodo y lo señalaban como ese. Pero no solamente, espérame ahí, sino que también el otro apodo era Tadeo. Y Tadeo significa niño de corazón o una persona con corazón de niño. Oye, interesante, ¿no? Interesante. ¿Por qué decíamos que al principio nosotros relacionábamos a este Judas? Que, abro paréntesis, no es el Judas que escribió la epístola tampoco, ¿eh? La que está justo antes de la carta que está antes de Apocalipsis tampoco es él. Por lo tanto, no es el medio hermano de Jesús. Cierro paréntesis, porque de repente puede quedar eso abierto y podemos... No. Simplemente aparece, y lo vamos a ver más adelante, la mención de este Judas hablando en Juan capítulo 14. Pero lo curioso es que este hombre así se identificaba, como un hombre consentido, como un hombre con un corazón de niño, como un hombre que podemos hoy identificarlo como un hombre compasivo y amable. Por eso le decía, muchas veces a nosotros nos cuesta identificarnos con estas áreas, porque como hombres somos más prácticos. Como hombres nos llevamos la vida por delante y es muy raro que nosotros mostremos o demos señales de compasión o amabilidad, porque eso nos debilita o pareciera que nos hacen menos hombres. Sin embargo, Jesús, sí, dentro de sus 12, tenía los extremos. Pedro, que todo lo solucionaba a golpes o hablando duro y después pensaba. Y ahora tenemos en este otro extremo a Judas, que era un hombre más compasivo, que era un hombre más amable, que era un hombre más tranquilo, ¿no es cierto?, más mesurado aparentemente. Y allí estaba, de todo un poco, recordándonos constantemente que Dios escogió lo que es común y lo que es corriente. Y el principio que nosotros estábamos estudiando cuando comenzamos esto es Corintios. De lo vil y menospreciado escogió Dios de este mundo para avergonzar a los sabios y a los poderosos de este mundo. Nunca se trató de nosotros, siempre se trató de lo que Jesús pudo hacer y está haciendo en la vida de estos hombres. Ahora, cuando nosotros vemos qué es lo que Jesús hizo con Judas o hizo en Judas, nos damos cuenta que agarró a ese hombre que era confiable, que era compasivo y amable, y lo transformó en un hombre piadoso. Porque sí, Judas fue un discípulo piadoso. ¿Qué significa piadoso? El hecho de poder generar empatía, esa sensación de ponerse en el lugar de los demás, de poder estar compartiendo tanto con Dios a través de Jesucristo como con los demás, sin buscar el sobresalir, sin buscar el hecho de imponerse, sino el hecho de poder estar junto a. Y no solamente eso, sino que Jesús hizo de Judas un hombre humilde. Nunca presumió nada, incluso en las palabras que vamos a leer de él en Juan capítulo 14, nunca fue el que buscó regañar a Jesús o darle indicaciones a Jesús o recriminar algo, sino que Judas siempre mostró su humildad. Y tercero, Jesús hizo de Judas un predicador formidable. Nos cuenta la historia
cuando lo ves y cuando tomas las características generales de estos hombres, sí, definitivamente impacta lo que Jesús hace en la vida de ellos. Pero imagínate, si lo pudo hacer en la vida de ellos, ¿cuánto más nosotros que tenemos un conocimiento aún mayor, una revelación mayor que la que tenían ellos, cuántos no puede hacer Dios en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, a través del conocimiento de Jesucristo? Solo implica que nosotros realmente querramos, que nosotros realmente hagamos lo que a nosotros nos toca, entregarnos de completo a aquello que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros en los demás. Y cuando vemos esto, ¿cuál podría haber sido o cuál crees que sea el legado que Judas nos dejó? Juan, capítulo 14, vamos a buscar en nuestras Biblias. Juan, capítulo 14, versículos 15 al 24. Juan 14, 15 al 24. En este contexto en el que Jesús revela versículos antes que es el camino, la verdad y la vida, que Él revela ante las preguntas. ¿Recuerdan esta conversación donde algunos de sus discípulos mostraron el corazón? Fue allí donde Tomás le dijo, no sabemos a dónde vas. Fue allí donde el Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora vamos a ver la participación de Judas haciendo una pregunta muy interesante a Jesús. Y en el versículo 22 dice lo siguiente: le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros, estos 12 que estamos aquí contigo, y no lo harás al mundo? De esta pregunta y de la respuesta de Jesús que viene a continuación, vamos a sacar los 3 legados de Judas para nuestras vidas. El primero de los 3 legados que vamos a encontrar en la vida de Judas para nosotros, que está allí en Juan capítulo 14, versículos 15 al 24, después de esta pregunta que Judas le hace a Jesús. ¿Cómo podrías tú describir la pregunta de Judas a Jesús? ¿Qué demuestran sus palabras de su relación con Jesús? Vimos el contexto, la situación en la que Judas hace esta pregunta, la conversación que se da, las otras preguntas que hacen los discípulos. ¿Qué podemos ver en esta pregunta que Judas hace a Jesús? ¿Qué podemos encontrar? A ver, ¿qué encontraron ustedes? ¿Qué piensan? Duda. ¿Perdón? Duda. Duda. Siempre que hay una pregunta, obviamente hay una duda. ¿Sí? Incertidumbre, podríamos ver. ¿Alguien está de acuerdo con esto? Temor. ¿Alguien piensa diferente o está bien así? También humildad y obediencia. Humildad y obediencia, ok, características. Obviamente que cada vez que hay una pregunta, nosotros pensamos que preguntamos porque tenemos dudas. Pero yo veo en esta pregunta, lejos de una duda, veo un deseo aún más profundo de Judas, porque es una pregunta que está afirmando algo, ¿no? Porque si leemos la pregunta nuevamente, dice, Judas le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Si entendemos esta pregunta, vemos que Judas, que se está dando cuenta, al igual que los otros 12, que Jesús era ¿quién? El Mesías prometido. Para un judío, ¿qué significaba el Mesías? El Salvador, el que los venía a libertar. Judas, como los otros 11, había visto a Jesús alimentar a multitudes, sanar a enfermos, resucitar muertos, ¿no? Hacer grandes milagros, prodigios, señales. Trato de pensar cómo es que los discípulos recibían el poder de parte de Jesucristo para hacer esas cosas también. Me pongo en su lugar y quizás no lo puedo entender. Entonces, Judas, en su mente, analizando todo esto, creo que rompe el silencio de aquella conversación y dice, a ver, maestro, ¿cómo es que a nosotros, los que somos, y ahí estaba Pedro, Andrés, Felipe, el Jacobo, el otro Judas, ¿no? ¿Cómo a nosotros te vas a manifestar y no al mundo? ¿Cómo es eso? ¿No que venías como Mesías y de repente nomás lo haces en cortito? Creo que por ahí va un poco más esta pregunta, ¿no?
Sí, claro, hay incertidumbre de cómo van a ser las cosas, pero creo que hay poco más de este Judas compasivo, de este Judas amable, este Judas que quizás pensaba un poco más que los demás, ¿no? Creo que uno de los grandes legados que Judas nos deja a través de esta pregunta y que también nos muestra la relación que tenía con Jesús en el hecho de decir, te admiro, eres el que esperábamos. Entonces creo que necesitamos que tú te manifiestes a los demás, no solamente a nosotros. Creo que esto hablaba a la larga de un hombre que nos enseña a ser piadosos para con Dios y con los demás. Esa cualidad particular de Judas es la que tú y yo necesitamos realmente de aprender. La piedad, hablábamos, y no necesariamente es aquí la que está ahí por Michoacán, ¿no? Sino que cuando hablamos de piedad, hablamos de esa compasión, hablamos de esa misericordia que la persona hace con aquel que sufre, ¿no? Creo que eso es lo que Judas está mostrando en esta pregunta. 2, dijimos, como los demás discípulos, Judas tenía claramente el hecho de que la manifestación del Mesías era para establecer un reino aquí en la tierra, liberarlos de lo oprobio, del imperio. Ahora, ¿qué crees conforme a lo que Judas pregunta? ¿Qué crees que Judas llegó a experimentar con Jesús que quería compartirlo con los demás? ¿Por qué Judas dice no solamente con nosotros, sino con el mundo? ¿Qué es lo que pudo haber experimentado Judas de Jesús que quería compartir con el mundo? El amor, la seguridad que encontraban. ¿Qué más? La esperanza. ¿Qué más? Que era elegido. Sin lugar a dudas, hombres, que no tenemos ni un ápice, ni un cachito de duda de que Judas amaba a Jesús, como aquellos que estaban alrededor de él. Lo habían aprendido a amar. Era muy difícil. Bueno, lo vamos a ver la próxima semana porque hubo uno que no lo amó. Pero era muy difícil, yo creo, no amar a Jesús, ¿no? Por todo lo que significaba. 3 años habían caminado al lado de ese hombre. 3 años habían caminado al lado del Mesías, del Hijo de Dios. Y fueron años intensivos. Sus vidas fueron puestas a prueba. Judas, como los demás, dejó todo para seguir a Jesús. Si bien la Biblia no lo dice, pero entendemos que seguir a Jesús significaba y sigue significando dejar todos mis intereses de lado, dejar mis sueños, dejar mis anhelos, para cumplir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y Judas era eso. Entonces era muy difícil, estando cerca de Jesús, no amarle. No amarle. Una de las cosas que definitivamente experimentó Judas en su vida, y es un legado que nos deja a nosotros, es que ese amor que él tenía para con el Señor venía de haber experimentado la salvación en su propia vida. La salvación de una vida miserable, de una vida que quizás no tenía más sentido para él o no tenía mucho sentido. Recordemos, se lo conocía como el niño mimado o el niño de corazón, con un corazón de niño, ¿no es cierto? Que podía de relevante ser su vida, sino que cuando llega Jesús le da un sentido. Y creo que en esto podemos empatar tranquilamente con Judas. Cuando Jesús llega a nuestra vida es transformada. Pasa de una vida sin sentido a una vida con propósito. Cuando nosotros experimentamos la salvación, que significa pasar de muerte eterna a vida eterna, que pasa de ser condenados por el pecado a ser salvos por gracia, por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde su sangre derramada en aquel lugar se aplica a nuestras vidas, quitando la condenación. Creo que si a tu vida no le encuentras sentido es porque no estás enfocado y no eres consciente de lo que la salvación significa en tu vida. Muchas veces me llego a cuestionar en mi propia vida por qué los afanes de esta vida provocan en mí ciertas distracciones, provocan en mí incluso a veces hasta momentos de duda, hasta momentos de incertidumbre, hasta momentos de depresión. Pero como dice el meme, me acuerdo de Jesús y todo se pasa.
Me acuerdo de lo que costó mi salvación. Y se me tiene que pasar. Se me tiene que pasar. Pero mientras más lejos caminamos de Jesús, olvidamos su amor y tendemos a no recordar lo que es su salvación. Por eso es volver, hombres, volver a ese primer amor, experimentar y recordar lo que es la salvación para poder saber que todo ese poder que jugó a nuestro favor nos lleva a amar a Jesús y así poder entender lo que Judas entendió. Judas dijo, no creo que sea suficiente a que te reveles a nosotros. Te tienes que revelar a los demás. Y vino la respuesta de Jesús. Versículos 23, Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús está hablando con autoridad. Él está hablando en representación del Padre. Lo que está diciendo no se tiene que poner a duda. Entonces Jesús le está diciendo, tranquilo Judas, yo sé, pero era necesario que primero lo hablara con ustedes. Era necesario que ustedes entendieran esto, porque dentro del contexto que Jesús está hablando, Él está diciendo, me voy a ir. Y ustedes van a seguir con esto. Es válido. Tu pregunta es muy válida. Pero tienes que entender qué es lo que te estoy hablando. Tanto es así que Jesús cierra en el versículo 26 diciendo lo siguiente, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Quiere decir que en aquella noche quizás todavía no entendieron todo lo que Jesús le estaba revelando. Incluso cuando vemos, sus ojos son abiertos en Pentecostés, allí en Hechos, ¿no? Y ahí entienden. ¿Qué? ¿Acaso habría incredulidad? Sí, la Biblia dice que los propios hermanos de Jesús no le creían. Había duda en el corazón de los discípulos, muchas dudas. Era un proceso, recordemos, Jesús estaba trabajando en sus vidas. Por eso Jesús le dice, es necesario que este tiempo estemos trabajando, que ustedes estén escuchando, que ustedes estén poniendo en su mente, un día va a bajar a su corazón y lo van a hacer. Por eso la tercera pregunta dice, ¿qué crees que generó en el corazón de Judas la respuesta de Jesús a su pregunta? ¿Cómo la interpretaríamos hoy en nuestras vidas y para nuestros días? La respuesta de Jesús, ¿es aplicable a nuestros días? Definitivamente. De eso se trata. Quien tiene poder para transformar la vida de los hombres no somos nosotros, sino que es la palabra de Dios. Es la semilla sembrada en el corazón del hombre. Nuestra labor es sembrar. Otros vendrán y regarán, pero quien da el crecimiento es Dios. Es Dios. Judas estaba entendiendo ese proceso, hombres. Tanto es así que después de Pentecostés, cuando aparece Judas allí en Hechos capítulo 1 con los demás apóstoles en el aposento alto que van a elegir al sucesor de Judas Iscariote, que después el elegido es Matías, siguen en aquel lugar, siguen juntos, llega más gente, llega el Espíritu Santo y después llega la persecución para cumplir el mandamiento, ¿no?, de que vayan y prediquen el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los registros de Judas llegan hasta Turquía. Hasta allí llegó Judas, predicando el Evangelio. No se detuvo. Judas murió martirizado a golpes. ¿Por qué? Por hablar la verdad. Por enfrentar con la verdad a los demás, con la palabra de Dios, por enfrentar con esto que había aprendido allí en aquel lugar con Jesús. El que me ama guardará mis palabras, pero el que no me ama, sí, hará caso omiso. Y yo creo que en el momento en el que Judas recibía de parte de los hombres los azotes para quitar su vida, él estaba entendiendo como los demás apóstoles, no juzgando a estos hombres, sino entendiendo que eran hombres que no amaban a Dios. Y que si su martirio era necesario para que otros entendieran el alcance del amor de Dios, yo creo que él recibió la muerte con agrado para ganar al Padre. Para ganar al Padre. Y hoy en día, hombres, somos llamados a compartir esta verdad de la palabra. Hoy en día, hombres, el legado de Judas
es saber que todavía para este mundo caído hay esperanza. Porque si algo movió a Judas a hacer esta pregunta y confirmó en el corazón de Judas la respuesta de Jesús, es que para este mundo caído, para este mundo caído en el cual hoy vivimos peor que nunca, sí, hay esperanzas. Hay esperanzas. Uno podría haber pensado que después del tiempo que pasamos encerrados, guardados, cuidándonos, valoraríamos más la vida, no solo la nuestra, sino la de nuestro prójimo. Pero vale con simplemente salir y meterte en el tráfico de la ciudad para darte cuenta que no aprendimos absolutamente nada. En cosas cotidianas, hoy arriesgamos nuestras vidas. En cosas cotidianas, en situaciones cotidianas, hoy la vida del hombre ya no tiene valor. Y hoy se ve en forma increíble. O sea, a veces no puedes concebir la maldad del corazón del hombre. Pero ahí está. Ahí está. Entonces, en medio de toda esta ira, en medio de toda esta manifestación del pecado, la palabra sigue trayendo esperanza. Y creo que es el mejor legado que Judas nos puede dejar. Que para este mundo aún hay esperanza. Y mientras haya vida, hombres, hay una oportunidad. Mientras Cristo deje todavía su iglesia, hay oportunidad. El tema es qué vas a hacer con la oportunidad que Dios te está dando. Que Dios te está dando. Amén. Vamos a orar para concluir en este día. Gracias, Padre, por la vida de estos hombres comunes y corrientes. Hombres que tú elegiste para enseñarnos, Señor, para demostrarnos que no hay excusas para responder a tu llamado, que no hay excusas para hacer la labor que tú nos has dejado a cada uno de nosotros, que no hay excusas, Señor, para mirar a otro lado, sino que para enfrentar la realidad de este mundo, que está sin Cristo, que está sin esperanza, pero que en tu palabra, que en el poder de Jesucristo, de la obra redentora en la cruz del Calvario y con el poder del Espíritu Santo, Señor, nosotros podemos llevar y renovar la esperanza a este mundo que camina sin Cristo. Danos esa valentía, danos el poder que tenían estos hombres comunes y corrientes para compartir a los demás de Cristo Jesús, de su salvación a este mundo. Lo oramos y lo pedimos en el poderoso nombre de aquel que lo dio todo por nosotros, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendice, varones.